La palabra del Señor, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. El 38 nos dice diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Versículo 41 nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses al menos este tu día, lo que es para ti, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te esparcirán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria sea al Señor. Le damos gracias a Dios por esta escritura, hermanos, que acabamos de leer en Lucas capítulo 19, versículo 37 al 44. Estamos, hermano, iniciando, ¿verdad?, lo que es conocido como la Semana Santa, como cualquier otro año. Ya llegó otro año. Y vamos a recordar aquellos momentos, aquellos bellos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo entra en un pollino. Pero hoy, hermano, como en muchos años estamos recordando, pero hoy es un año diferente. Porque hoy estamos recordando al Señor en medio de circunstancias difíciles, en medio de donde todo el mundo, hermano, está en caos, está, hermano, afligido por muchas cosas que están pasando alrededor del mundo. Pero la respuesta, hermano, para que nosotros podamos entender cuál fue el motivo por las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice que pasando después fue y lloró? El versículo 42 nos dice, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos a este tu día, lo que es para ti tu paz. Jesús lloraba, hermano, porque ese día era un día profético, era un día, hermano, profetizado por Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Ahí nos dice la escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso es lo que tenía nuestro Señor Jesucristo en mente en ese momento, que ese día, hermano, era un día profetizado, era un día histórico, era un día en el cual marcaría, hermano, la vida de aquellos hombres y del mundo entero. Pero no solamente, hermano, el pueblo de Dios en Jerusalén estaba esperando a su Mesías, estaba esperando, hermano, a su Redentor. Pero aquí el problema, hermano, es que no le conocieron. No supieron, hermano, mirar y entender que Él era el prometido. Él era el Mesías, el cual venía para libertarles, para salvarles, para perdonarles. Pero ellos no conocieron. La región, hermano, de aquel lugar de Jerusalén, como su nombre se le da a Jerusalén, ciudad de paz, no reconoció a aquel a quien les podía dar la paz que ellos necesitaban. Porque en Jerusalén, hermano, todos los que están a sus alrededores siempre han estado en pleito con él, siempre han estado en guerra con él.
Pero Jesús había venido para traer esa paz, pero ellos no le conocieron. Entonces lo que usted y yo tenemos que entender, que Jesús aquel día no solamente lloraba, hermanos, porque no le conocieron, sino que también lloraba por algo que iba a acontecer después de que Jesús lloró ese día. Hermanos, en 70 años Jerusalén iba a ser destruida. Jerusalén iba a ser saqueada, iba a ser quemada y destruida. Y por eso Jesús en Mateo 24:3 en adelante, cuando sus discípulos les dijeron: Señor, mira los edificios del templo, Jesús se levantó y les dijo: no se maravillen de todo esto, porque de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Y es lo que Jesús estaba hablando y profetizando, diciéndoles: esto será destruido. Y 70 años después, hermanos, por el emperador Tito de Roma, fue destruido Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy, allá en Judea, en Israel, hermanos, no hay templo donde se adore a Dios. Lo único que tienen es un muro de la parte que quedó del templo, y es donde se reúnen los judíos y van a orar para pedir para que venga aquel libertador, pero sin darse cuenta que él ya vino, sin entender que él ya vino, y vino montado, humilde, sencillo, cabalgando en un pollino. Pero quizás ellos dijeron: este no puede ser nuestro rey, este no puede ser nuestro libertador. ¿Por qué razón? Porque ellos quizás esperaban a un redentor que viniera con un gran ejército, que viniera con espada, que viniera en un caballo grande, quizás así como lo era David, que era un hombre de guerra, un hombre de ejército. Pero ellos no comprendieron y no entendieron. Por eso nos dice la Escritura, el Señor cuando oraba, cuando lloraba, decía: oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos no pudieron conocer. Por eso nos dice el Evangelio de Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. No supieron entender que Él era el Mesías, Él era el enviado, y no lo aceptaron. Antes dice la Escritura que le decían: este es hijo de fornicación, este echa a los demonios afuera, este echa afuera a los demonios en nombre de Belcebú. Imagínense todo lo que le atribuían a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le decían: eres hijo de fornicación, eres un pecador, porque andas con los pecadores, te envuelves entre los hombres pecadores. Y lo juzgaban, pero no lo conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, hermano, tenemos que entender que hoy, hace más de 2000 años que este evento ocurrió, cuando nuestro Señor Jesucristo lloró. Y quizás hoy nuevamente nuestro Señor vuelve a llorar, porque el mundo, hermano, no solamente Israel, muchos judíos que aún no creen en Él, porque ellos siguen esperando al Mesías, ellos siguen esperando a ese Redentor, cuando Él ya vino. Y con el único que se van a encontrar en aquel día va a ser con el anticristo. Con el anticristo, con aquel, hermano, impostor, con aquel que se hará pasar como el Mesías, que se hará pasar como el ungido, que se hará pasar como el Hijo de Dios. Pero Él va a venir para destruir, para saquear, para gobernar y para que lo adoren a Él. Pero lamentablemente, hermano, hoy en día, ese día Jesús lloraba también. Una de las cosas importantes que tenemos que entender, la razón que Jesús lloraba, hermano, y así como hoy en día, es que en aquel entonces no entendieron las profecías que estaban escritas desde Isaías, en Jeremías, en Zacarías. No entendieron todas esas profecías que se tenían que cumplir. No las comprendieron, no las entendieron. Y hoy en día, hermano, el mundo entero
no comprende y no entiende, hermano, los eventos proféticos que ya están escritos en la palabra de Dios, que se estarán cumpliendo. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El mundo, hermano, no reconoce los tiempos proféticos. No quiere entender que la palabra de Dios, hermano, se está cumpliendo tal y como es. Que Jesús dijo, hermanos, que cielo y tierra pasarán, pero Él dijo que su palabra no iba a pasar, que su palabra no se iba a dejar de cumplir. Todo se tiene que cumplir. Y lo que el mundo hoy en día entero, hermano, muchos no comprenden ni entienden que esto es bíblico. Lo que está pasando alrededor del mundo. Jesús dijo que vendrían pestes, que vendrían terremotos, que vendrían, hermano, que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y hoy en día, hermano, la gente está preguntándose: ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? ¿O qué estará pasando en el mundo? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Es porque ya estaba escrito. Y así como se cumplió esto, hermanos, se estará cumpliendo muchas más cosas. Tenemos que entender, hermano, que vienen tiempos más difíciles. Los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, son solamente principios de dolores. Las profecías se están cumpliendo, hermano, y el tiempo está llegando. Se está cumpliendo ya el tiempo. Quizás hay un día, ya hay un año, ya hay una fecha establecida en el cual Dios, hermano, va a regresar por su iglesia. Pero el Señor dijo: todo esto es principio de dolores solamente. Porque después, hermano, de que la iglesia sea levantada, sea quitada de este mundo, entonces sí va a venir lo que es la gran tribulación. Nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15: porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero lastimosamente hoy, como hace más de 2000 años, la humanidad, hermano, no reconocía lo que era para su paz. ¿Quién era aquel que podía darnos la paz? Aquel que podía reconciliarnos con Dios. Los judíos en aquel entonces no comprendieron y no entendieron quién era Jesús. Jesús es el que venía a traer la paz, aquel que venía a reconciliar a Dios con el mundo, pero ellos no entendieron y no comprendieron. Así como hoy en día el mundo no comprende y no entiende que solamente, hermano, por medio de Jesucristo nosotros podemos tener paz. Solamente por medio de Jesucristo podemos tener salvación, que solamente por medio de Jesús podemos tener salvación, perdón de nuestros pecados, que Él no es el único que nos puede acercar al Padre. El mundo no comprende. El mundo dice: es que yo pienso, es que yo creo, es que yo así me enseñaron. Pero no, hermano, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así como hoy, hermano, hace más de 2000 años, la humanidad, hermano, no estaba reflexionando en los eventos proféticos que vendrían. La gente no analiza la escritura y se da cuenta que el Señor dijo que vendrá una gran tribulación tan grande a este mundo.
y no analiza eso. Creen que esto que está pasando, a esto le llaman tribulación. Esto no es tribulación. Esto no es, hermano, angustia. Esto no es nada de eso comparado a lo que está por venir más adelante. De acuerdo a la escritura que nos dice. El versículo, hermanos, Mateo 24:20. La escritura nos dice: orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a ser un evento tan horrible, va a ser un evento tan feo, hermano, que no se compara, hermano, que no tiene nada que ver esto que estamos viviendo. Así hoy, hermano, hace más de 2000 años también, aquella gente de nuestro Señor Jesucristo no meditaba, no reflexionaba en los eventos futuros que vendrían. No reflexionaron, no entendieron que Jesús les dijo: ven, todo esto no quedará piedra sobre piedra. Ustedes serán quemados dentro de ellas, los esparcirán. Pero no reflexionaban. Hoy en día el mundo no reflexiona en los eventos futuros que aún siguen y que van a venir todavía. Jesús dijo que vendrá una gran tribulación, dice, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, hoy estamos viviendo en tiempos difíciles, se puede decir de angustia, a causa de la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19. Pero hay angustia, hay aflicción, hay desempleo, hay muerte en todo el mundo. Pero es necesario que usted y yo comprendamos que esto que estamos viviendo, hermano, no es nada a lo que va a venir al mundo, que no es nada a lo que va a estar aconteciendo. La Biblia es bien clara y nos dice que en aquel entonces, cuando sea la gran tribulación, cuando la iglesia sea quitada, va a venir, hermano, un evento, hermano, van a venir eventos tan difíciles a la tierra. Ahí, hermano, si tú que conocías de la palabra de Dios y te quedaste a la gran tribulación, no podrás comprar ni vender. No podrás ir al médico sin antes, no tienes la marca de la bestia que es el 666 que nos dice la escritura. No podrán comprar, no podrán vender, no podrán trabajar, porque esa va a ser una ley establecida por aquel gobierno que va a estar en aquel día. Eso sí va a ser gran tribulación, porque hay muchos que no se van a querer marcar, que van a decir: yo prefiero morir, prefiero dar la vida antes de que marcarme. Entonces tendrán que mirar a sus hijos morir de hambre, tendrán que morir de hambre, alejados, morir sin medicina. Eso va a ser la gran tribulación. Y ya con tanta tecnología avanzada, el gobierno, hermano, va a estarlos buscando por satélite, por donde quiera, y fácilmente los van a localizar para ir y a decirles: niega tu fe, niega a Jesús y ponte la marca de la bestia. Y ahí muchos van a decidir: yo no quiero ver a mi hijo morir de hambre, yo no quiero ver a mi hijo morir de enfermedad, mejor nos marcamos. Y muchos se estarán marcando, pero eso será su perdición. Y es mejor, hermano, que hoy tú y yo nos afirmemos en las cosas de Dios y que verdaderamente, hermanos, sirvamos a Jesús de todo nuestro corazón. Porque, hermano, este evento que se conoce, ¿verdad?, de la gran tribulación, acontecerá después de que Cristo venga por su pueblo y sea llevado al cielo. Y de ahí, hermano, va a entrar aquel gobernante que estará gobernando mundialmente. Aquí ya no va a haber opiniones del presidente de México, el presidente de Estados Unidos, o el presidente de allá de Cuba, o de El Salvador, o de Guatemala. Aquí va a haber un solo gobierno y va a decir: aquí se va a hacer lo que yo digo. Y se van a aplicar las leyes. Y ahí, hermano, es donde empezará la gran tribulación. Y hay de aquellos, hermanos, que se queden en ese día.
va a ser un evento tan difícil, tan horrible. Y por eso es que tenemos que entender que esto que estamos viviendo, hermano, no es gran tribulación, no es tribulación, es principio de dolores. Jesús dijo que vendrían pestes, vendrían rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Esto es lo que está aconteciendo el día de hoy. Pero aún así, la gente no reflexiona en que estos eventos proféticos se van a cumplir. Todavía no se cumple lo que es la gran tribulación, y es por eso que usted y yo tenemos que estar listos y apercibidos. Nos dice entonces Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 versículo 33 nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o en el canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Estemos listos, estemos preparados para ese evento cuando venga el Señor, hermano, por su pueblo. Porque muchos están predicando que la iglesia pasará la gran tribulación. Hermano, no es así. Porque si fuese así, hermano, si yo cuando ya mire que todos los gobiernos, hermano, están dándole el poder a un solo hombre, entonces la gente sabrá que está viviendo la gran tribulación, y entonces todos reconocerán al Señor como su Salvador. Todos aceptarán a Cristo como su Señor, como su Salvador. Pero es necesario que usted y yo comprendamos que el Señor prometió que nos iba a rescatar de la ira venidera. Nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 9: la palabra del Señor nos dice así, 5:9, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque un día, hermanos, se soltará la ira de Dios sobre este mundo, y caerán los juicios, hermano, en este mundo. Caerán plagas como en Egipto, hermano, y hay de aquellos que estén en la tierra. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo hoy nos pongamos a cuentas y busquemos a Dios, hermano, de todo nuestro corazón. Le aceptemos y le reconozcamos. ¿Cómo nos ponemos a cuenta? ¿Cómo podemos arreglar nuestra vida delante de Dios? Es muy fácil, hermano. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es lo que pasó. Pablo y Silas, hermano, estaban en una cárcel. Fueron golpeados, y ellos dicen que estaban cantando y alabando al Señor. Después, hermano, dice que se abrieron las puertas de la cárcel, hubo un gran terremoto, y dice que Pablo y Silas caminaron, y el carcelero, hermano, que estaba ahí, dijo que se iba a quitar la vida porque miraba que todos los presos escapaban. Pero Pablo y Silas se acercaron, dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Y él se acercó a ellos y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo estas palabras, y se encuentran en Hechos 16:30. Y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa es la bendición. Cuando tú entiendes y comprendes y eres humilde y reflexionas en lo que viene a este mundo, reflexionas que estos tiempos que estamos viviendo son cosas que el Señor profetizó en su palabra,
usted y yo, entonces aquella gente que está escuchando y mirando, y aquellos que están mirando alrededor del mundo todo lo que está aconteciendo, entonces muchos van a estar reflexionando y van a decir: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Para escapar de los eventos futuros que vienen. ¿Qué debo de hacer para ser salvo de todo eso? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para aquellos que son soberbios, para aquellos que dicen: no, yo creo que haciendo obras, yo creo que haciendo cosas buenas, yo creo que haciendo esto. Lo que el Señor dijo, Pedro les habló a aquellos judíos que estaban escuchando la predicación de él, allá en Hechos 2:37. Pedro predicando y diciéndoles: este es el Señor al cual ustedes crucificaron, el cual ustedes mataron. Y después dice la Escritura, Pedro es predicándoles, Hechos 2:37. La Escritura nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces dice que se sintieron compungidos, la palabra les tocó, el Espíritu Santo estaba redarguyendo, estaba hablándoles a su vida, y ellos dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro en el versículo 38 les dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber arrepentimiento. La palabra de Dios te estará tocando tu vida, te estará hablando el Señor a tu corazón, y lo que tú tienes que hacer, lo primero, la pregunta que te vas a hacer es: ¿qué debo de hacer? La Escritura dice: arrepiéntete de tu pecado, reconoce a Jesús como tu Señor y tu Salvador. La Escritura nos dice en Juan 3:16: y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el versículo 3:36 de Juan nos dice la Escritura, Juan 3:36 nos dice así: el que cree en el Hijo tiene vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios pronto caerá a sus vidas. Sino que la ira de Dios, ya Dios ha establecido de que todo aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y ahí arderá para siempre, va a ser para siempre, por los siglos de los siglos, y no podrá salir de ahí. Estará en tormento, en agonía, en tristeza, en dolor, en todo tiempo. Pero el Señor nos pone a nosotros el libre albedrío al mundo entero. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo, Dios por medio de Moisés le dice al pueblo: escogeos hoy, decidan hoy. Nos dice la palabra allá en Deuteronomio 30:19, 15 y 19 nos dice: he aquí, yo les pongo la vida, les pongo la muerte, les pongo la bendición, les pongo la maldición, les pongo lo bueno, les pongo lo malo. Escojan ustedes la vida, les dice el Señor, para que vivan y sean prosperados y sean multiplicados. Pero el Señor les dice: yo les pongo la vida, la muerte. Así como a Adán en el huerto de Edén, Dios le dijo: mira, todo lo que está aquí, de todo esto puedes comer, pero te pongo también el libro del conocimiento del bien y del mal, pero de este no debes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dejó también su libre albedrío ahí. Le dijo: ahí está ese, puedes comer de todo esto. Pero ellos fueron y comieron de este árbol que les dijo: no deben comer. Para terminar, en Juan 1:11 la Escritura nos dice: en aquel entonces, cuando Cristo vino, hermanos, el pueblo judío, la mayoría de ellos no le conocieron, no le aceptaron. Pero hay una gran bendición para usted y para mí, para aquellos que quieran reconocer a Jesús hoy en su corazón, hoy que quieran arreglar su vida delante de Dios, porque
lo que es claro y lo que acabamos de ver es que vienen eventos, viene tribulación verdadera al mundo entero. La maldad cada día se va a multiplicar. Y la única escapatoria es reconocer a Jesús. La única salida es venir a Jesús. La única forma de poder, hermano, estar en la presencia de Dios es venir a Jesús. Nos dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales dice no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo bonito, lo hermoso que usted y yo podemos hacer hoy en día, en este momento de dificultad, de crisis, en este momento que estamos viviendo. En muchos países, hermano, está muriendo mucha gente. Y aquí no es el problema, ¿verdad? Lo más horrible es que mueren. Lo más horrible es que ellos mueran y mueran sin Jesucristo. Sí, que mueran, hermanos, sin haber conocido a Jesús como su Salvador. La Biblia nos dice, hermano, que tarde o temprano, si Cristo no viene antes, Hebreos 9:27 nos dice que ya está establecido para con el hombre que vamos a morir. Que ya hay un día, ya hay un año, ya hay un mes en el cual tú tendrás que morir. Hay muchos, hermanos, miles de personas que ya, hermano, pudieron sanarse de este virus. Y aplauden, cantan, le dan gracias a Dios, hermano, pero no se dan cuenta, hermano, que como quiera tienen que morir, porque Dios así lo estableció y dice su palabra, que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es muy bonita, pero mañana se marchita y se muere. Que es como la neblina que sale por la mañana, pero de repente se desvanece. Así es la vida del hombre. Así que si tú tienes más miedo a morir del virus, mejor yo te invito y que reflexiones y que entiendas que es más horrible morir sin haber arreglado cuentas con Dios. La religión no te salva. El ser que tú digas, yo soy de esta denominación, yo creo, yo soy católico, yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy metodista, eso no te salva. El único que salva es Jesucristo. Y Él es el que dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te hago esta invitación hoy. Aquellos que quieren arreglar su vida delante de Dios, quizás ya conocen de la palabra de Dios, pero se han apartado. Han dejado de buscar a Dios de todo su corazón. A pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que va a venir a este mundo, aún siguen rebeldes, renuentes a la palabra. Hoy yo te invito, busca a Jesús, arregla tu vida, porque vienen tiempos difíciles, más difíciles a este mundo. Y si tú y yo no arreglamos nuestra vida, hermano, puede ser demasiado tarde. Así que hoy yo te invito, si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, dile ahí donde estás tú, invita a Jesús a tu corazón, para que Él sea el Señor y para que Él sea tu Salvador, para que Él reine en tu vida. Y tienes que orar a Dios de esta manera y decirle al Señor, Dios mío, reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que tu Hijo amado. Y reconozco a Jesús, a Cristo Jesús como mi Salvador. Y yo reconozco que Él murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos y que al tercer día Él resucitó y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Hoy yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde si tú
has escuchado este corto mensaje, aquel que va a estar reproduciendo, escuche. La palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios es viva y eficaz. Solamente tienes que escuchar la voz de Dios que habla a tu corazón, y Él es el que te hará tener ese cambio. Así que le doy gracias a Dios por cada uno de aquellos que estuvieron mirando, y que Dios les bendiga, y aquí a la familia, a mi esposa, a mis 2 hijas y al hermano Rubén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día en el cual usted le ha placido tenernos con salud, con vida. Y hoy entendemos, Señor, que quizás tú estás llorando nuevamente, quizás como aquel día en el cual tú lloraste sobre Jerusalén y dijiste: si conocieran hoy este día en el cual hoy puede ser para su paz, pero no te conocieron, Señor. Y quizás hoy también lloras y dices: el mundo no entiende y no comprende que yo estoy llamando a la gente. Pero creemos que usted, Señor, es Dios y que tiene misericordia y que está llamando a aquellos que aún se han apartado de tu palabra. Pedimos que usted, Señor, les haga reflexionar y entender, y que se vuelvan a sus caminos, y que hoy más que nunca te sirvan de todo tu corazón. Te pido, Señor, por mi familia allá en México, bendígales, guárdeles y cuídeles, bendito Dios, que ellos se pongan a cuentas también con usted, bendito Dios, porque es necesario, porque la vida del hombre es muy corta en este mundo. Te pido por aquellos que estuvieron mirando, aquellos que pudieron, Señor, escuchar una palabra de ánimo para sus vidas, que usted les siga bendiciendo. Te doy gracias por la vida del hermano Rubén, que usted lo bendiga, le siga usando y le siga dando palabras para que él siga compartiendo a su familia. Que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, y que aún vendrán tiempos más difíciles, y que serán momentos en los cuales usted ya no estará como hoy en día. Tiempo de gracia, tiempo en el cual nosotros podemos reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero en aquel día será por nuestra vida. Aquel día tendrán aquella gente que morir y rechazar todo lo que traiga el anticristo. Te pido, Padre Santo, que nos bendiga y nos guarde, y que usted nos prepare para lo que vaya a venir en nuestras vidas. Te pedimos que usted nos siga fortaleciendo y que nos siga librando de todo eso que está en el mundo. Bendiga a mis hermanos que están predicando tu palabra, que están predicando tu evangelio, que usted les siga dando esas palabras, que usted les siga dando entendimiento y discernimiento. Bendiga a cada uno de aquellos que se encuentran afligidos y tristes, atribulados, Señor. Quizás murió un familiar de ellos, que usted les sane su herida, Señor, que usted les fortalezca. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.